En la universidad. Hola, ¿vas a la clase de historia ahora? Sí, empieza a las 10. Perfecto, yo también voy. ¿La clase es en el aula 12? Sí, en el edificio principal. Bien, ayer no entiendo bien la última parte. Sobre la Revolución Francesa. Sí, exactamente. El profesor explica rápido. Es verdad. ¿Tienes los apuntes de ayer? Sí, los tengo en mi cuaderno. ¿Puedes mostrarme? Claro, mira aquí. Gracias, ahora entiendo mejor. No hay problema. ¿También tenemos examen este mes? Sí, el examen es el día 20. ¿Es difícil? El profesor dice que no. Pero hay mucho material. Sí, hay 5 temas. Entonces necesito estudiar más. Yo estudio en la biblioteca. ¿A qué hora? Normalmente a las 4. Buena idea. ¿Quieres estudiar juntos? Sí, me ayuda mucho. Perfecto. Hoy después de clase. ¿Vamos a la cafetería primero? Sí, tengo hambre. Allí venden bocadillos buenos. Y café también. El café cuesta 1,50 €. Muy bien. Entonces nos vemos después de clase. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Producto en mal estado en la tienda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Hace una hora compro queso aquí. Sí. ¿Qué pasa? En casa veo mojo en el queso. ¿Mojo? Sí, mire aquí. Déjeme ver. Aquí está el paquete. Sí, veo la mancha verde. Lo siento mucho. No pasa nada, pero no puedo comerlo. Claro, tiene razón. ¿Tiene el recibo? Sí, aquí está. Gracias. El queso cuesta 4,50 €. Sí, recuerdo. ¿Quiere cambiarlo por otro? Sí, por favor. Tenemos el mismo queso fresco. ¿Es de hoy? Sí, llega esta mañana. Perfecto. También tenemos queso manchego. Me gusta el manchego. Es un poco más caro. ¿Cuánto cuesta? 5 €. Está bien, lo pruebo. Entonces cambio el producto. Muchas gracias. Lo siento por el problema. No pasa nada. Gracias por su ayuda. Gracias a usted por volver. Buen día. Igualmente. No se puede pasear perros aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿es su perro? Sí, es mi perro. Aquí no se puede pasear perros. ¿De verdad? No lo sabía. Sí, es una zona infantil. Ah, entiendo. Aquí juegan los niños. Lo siento mucho. No pasa nada.
¿Vive cerca? Sí, vivo en la calle Mayor. Entonces hay un parque para perros cerca. ¿Dónde está? En el Parque del Retiro. ¿Está lejos? No, está a 10 minutos caminando. Muy bien. Allí hay una zona especial para perros. Eso es mejor para mi perro. Sí, allí puede correr. Mi perro se llama Bruno. Es muy tranquilo. Gracias. ¿Tiene bolsas para el perro? Sí, siempre llevo. Perfecto. Entonces voy al parque. Buena idea. Gracias por la información. De nada. Disculpe otra vez. No pasa nada. Que tenga buena tarde. Igualmente. En un autobús lleno. Perdón, creo que piso su pie. ¡Ay! Sí, un poco. Lo siento mucho. No pasa nada, el autobús está lleno. Sí, hoy hay mucha gente. ¿Siempre está así a esta hora? Normalmente sí. Son casi las 8 de la mañana. La gente va al trabajo. Yo voy a la universidad. ¿En qué parada baja? En Atocha. Yo también bajo allí. Entonces faltan 3 paradas. Menos mal. Sí, aquí casi no hay espacio. ¿Quiere agarrarse aquí? Gracias, es más fácil. El autobús frena mucho. Sí, el conductor conduce rápido. ¿Toma este autobús cada día? Sí, el número 27. Yo normalmente tomo el metro. Hoy el metro no funciona bien. Sí, hay obras. Por eso el autobús está lleno. Exacto. ¿Estudia en la Universidad de Atocha? Sí, estudio historia. Interesante. ¿Y usted? Trabajo en una cafetería cerca. Entonces empieza temprano. Sí, a las 8:30. Ya casi llegamos. Sí, veo la estación. Gracias por el espacio. De nada. Buen día. Igualmente. En el estudio de fitness. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Quiero empezar a hacer deporte. Muy buena decisión. ¿Busca algo tranquilo o más activo? Me gusta moverme y bailar. Entonces la zumba es una buena opción. ¿Cuándo hay clases de zumba? Los martes y jueves a las 7 de la tarde. Perfecto. Salgo del trabajo a las 5. También tenemos entrenamiento funcional. ¿Es muy intenso? Sí, es más fuerte. Prefiero empezar poco a poco. Entonces zumba es ideal. A veces me duele la espalda. En ese caso, Pilates le ayuda mucho. ¿Cuándo son las clases de pilates? Lunes y miércoles a las 6. Me gusta ese horario. También hay yoga y aeroyoga. ¿Qué es aeroyoga?
Es yoga en el aire con una tela especial. Suena interesante, pero prefiero empezar con pilates. Es buena idea. ¿Cuánto cuesta la mensualidad? Cuesta 50 euros al mes. ¿Incluye todas las clases? Sí, puede venir 3 veces por semana. Perfecto. Hoy puede probar una clase gratis. ¡Qué bien! ¿A qué hora? Hoy hay pilates a las 6. Entonces vuelvo a las 6. Muy bien. Estamos en la sala 2. Muchas gracias por la información. Gracias a usted. Bienvenida al estudio. Gracias por ver el video de hoy en Knowledge History. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Sigue practicando y nos vemos en la próxima clase. Adiós.